Buenas noches con todos. Bueno, continuando, ¿me escuchan? Sí, profe, Ya, buenas noches. gracias, buenas noches. Bueno, continuando con lo que habíamos visto la clase anterior, habíamos hablado hasta lo que es el marco legal general ambiental, ¿sí? Ahora vamos a continuar con lo que se refiere a la unidad 2, que es vamos a hablar sobre lo que es contaminación ambiental. Voy a compartir pantalla y por favor me informan si es que la pueden visualizar. ¿Pueden ver la pantalla? La plataforma, sí, profe. Pero no ven la pantalla, las diapositivas. No, profe. Bueno, ahorita las quité. Ahora sí se ve, profe. Ah, ya la Ya no. quité. Ya la quité. Ok, ahí la pueden ver. Sí, profe. Ya, muchas gracias. Bueno, en honor al tiempo avancemos. Bueno, la contaminación ambiental es la introducción o presencia en el ambiente de uno o más contaminantes o cualquier combinación de ellos que cause un efecto negativo para uno o varios factores de los componentes del ambiente. Se originan a partir de la primera ley de la termodinámica, que es que la materia y la energía no se crean ni se destruye, solo se transforma. Para que un sistema se mantenga en equilibrio, lo que ingresa debe salir, pero las condiciones en las cuales se ingresa y el tiempo que se encuentra en el sistema determinan si se produce o no una contaminación. Depende del entorno, depende del tiempo para que se pueda hablar de ese término. La contaminación ambiental se puede dar por tres causas, que es por el proceso que la causa, el tipo de contaminante y por el origen del contaminante. Por el proceso que la causa, hablamos de por causa de efectos naturales o antrópicos. Los naturales son aquellos que causa la propia naturaleza y antrópicos son los que son causados por acción del ser humano. Por el tipo de contaminantes tenemos físicos, químicos, biológicos, psicológicos, que esto se presenta de manera directa en la persona, ¿no? Bueno, como contaminantes físicos, más adelante vamos a ver qué son algunos parámetros que pueden influenciar de manera negativa, como son el ruido, las vibraciones, la temperatura, las radiaciones. Por el tipo de contaminantes químicos se puede entender los polvos, las nieblas, el material particulado, y productos químicos. Y psicológicos son aquellos que afectan al ser humano, por ejemplo, el estrés, la depresión, la ansiedad. ¿Sí? Aquí está explicado la contaminación física, cuáles serían los parámetros. Influye la energía mecánica, ahí está presente lo que es ruido, vibraciones, variaciones de presión. Energía térmica, lo que es la variación de temperatura, porque causa un desequilibrio, un disconfort. Y la energía electromagnética, que es la que provoca las radiaciones ionizantes y no ionizantes. Ustedes habrán visto, por ejemplo, hablando de la energía electromagnética, cuando asisten a un hospital y les envían a hacerse las placas de rayos X. El área en donde está esta parte del hospital es cerrada, ¿no es cierto? No es abierta ni es conectada con otras áreas.
justamente por las radiaciones ionizantes que emiten los equipos y de hecho el personal tiene que estar con vestimenta especial para que les bloquee y no ingresen hacia la persona. Asimismo, estas radiaciones pueden dañar a lo que es la atmósfera, ¿no? El aire y el suelo, todo lo que se ponga en contacto con estos. Como contaminación química tenemos lo que son los sólidos, partículas, polvos, humo, los líquidos, lo que es niebla, vertidos y gaseosos, gases o vapores, ¿no? Como contaminación biológica están los microcontaminantes y los macrocontaminantes. Los microcontaminantes son los microorganismos que pueden ser hongos, bacterias, virus y parásitos. Y como macrocontaminantes están lo que son los animales y las plantas. Hablando de animales, lo que sea vertebrados o invertebrados. En la contaminación psicológica, como les había dicho, son factores psicológicos que pueden generar angustia, estrés, depresión. La contaminación ambiental se clasifica por factor ambiental, que es la contaminación, o sea, factor ambiental o el parámetro al cual se está afectando, como es la contaminación del agua, del aire, del suelo, de la biota, o sea, de los seres vivos que habitan en un espacio y contaminación a los humanos. Como contaminantes del agua principalmente existe la materia orgánica. Habíamos hablado, no recuerdo si fue ayer o antes de ayer, que habíamos hablado que nosotros como seres humanos estamos destruyendo nuestro ecosistema, todos los recursos que nos está proporcionando el ambiente, desechando de manera directa e indiscriminada a veces los residuos que generamos. Ustedes habrán visto que, por ejemplo, en ríos, en mares, existe basura, los cuales deberían estar limpios, ¿no es cierto? Incluso por las especies que en ellos viven. Pero no existe una buena cultura y hasta cierto punto las autoridades no son las únicas responsables de que mantengamos el respeto hacia lo que es en este punto de aquí, lo que es el recurso del agua. También los nutrientes, claro, los abonos o los químicos que utilizamos, los sólidos suspendidos, metales pesados, hidrocarburos, sustancias químicas, incremento de temperatura. Obviamente, el incremento de temperatura también provoca pérdida del equilibrio del agua para mantenerse debidamente oxigenada y apta para que vivan las especies animales o para donde estén situadas. La contaminación del aire, las fuentes, bueno, son las que ya sabemos. Erupciones volcánicas, la agricultura, por el tema de fumigaciones, de los pesticidas, de los agroquímicos, ¿no? La industria por las emisiones gaseosas que emiten al ambiente. En lo que es la producción de energía, por supuesto, generan diferentes contaminantes que van afectando al ambiente justamente por lo que estas gases o vapores que emiten hacia la atmósfera. Y el transporte porque se emite gases que contaminan la atmósfera. En cuanto a la contaminación del aire, tenemos efectos globales y efectos locales. Tenemos la lluvia ácida, tenemos la pérdida de lo que es la capa de ozono, tenemos el cambio climático. Y en los efectos locales, es decir, en el individuo, ustedes saben que por contaminación del aire se provocan enfermedades como cáncer,
mutación y daños genéticos, infecciones a las vías respiratorias de diferente tipo, hay irritación sensorial y deterioro funcional. Hay también problemas neurológicos, porque si se deprime algún órgano, todo va a afectar al cerebro. Entonces también se dan este tipo de problemas. En la contaminación del suelo, tenemos lo que es las prácticas, las fuentes y causas son las prácticas agrícolas no responsables o inadecuadas, vertimientos y descargas de residuos líquidos, es decir, se los vierte sin haberlos tratado. Por ejemplo, se vierte un agroquímico, luego se le riega agua y el agua va a una fuente común. No se le realiza ningún tratamiento. Y muchas veces hay sustancias que son permitidas usarlas, pero muchas veces se usan sustancias no permitidas. Disposición de residuos sólidos, sedimentación y depósito de la contaminación del agua y del aire. ¿Sí? Otra contaminación que afecta a los humanos es, por ejemplo, el tema de la contaminación acústica. Ustedes saben que ya hablamos también clases pasadas, que a medida que ha incrementado que ha habido un crecimiento demográfico, también ha influido negativamente para lo que es el medio ambiente. Justamente aquí está esto, donde hay grandes grupos humanos, donde se concentran actividades industriales, va a haber el tráfico, va a haber el ruido, donde hay aeropuertos, donde hay estaciones de automotores, lo que son los barcos. Entonces esto es algo molesto que ocasiona en la persona daños auditivos, físicos o mentales, o sea, a nivel psíquico de los seres vivos. Evidentemente también la contaminación acústica no solo afecta a los seres humanos, también decía antes que leímos la diapositiva, que afecta a la biota. ¿Por qué? Porque obviamente también los animales que estén en ese entorno se ven afectados, los animales se van desplazando y van en busca de otro hábitat. Bueno, y se van generando en cadena otras situaciones que animales se instalan en otros ambientes donde no es su medio, pero por tratar de salvaguardar, migran de esa manera, pero pueden afectar a otras especies, entonces ahí es donde también se rompe el equilibrio, ¿no? Entre lo que es el ecosistema. ¿Alguna pregunta hasta aquí de lo que se refiere a contaminación? Sí, profe, quisiera que me aclare un poquito sobre la contaminación biota. Ya, la contaminación a la biota. Biota, el término biota significa los seres vivos, es decir, ¿cuáles son los seres vivos? Seres humanos, animales y plantas, ¿no es cierto? La contaminación ambiental, la contaminación, ¿cómo influye en perjuicio de estas especies? Porque, por ejemplo, con la deforestación afectamos a los suelos, no crecen plantas que a veces son el alimento de especies animales. Entonces estamos afectando hacia el mantenimiento de la vida de estas especies. Por ejemplo, hablemos de el ruido. El ruido en un lugar que antes era deshabitado, evidentemente va a tener aves en ese entorno. Pero si se llegan a instalar industrias que produzcan mucho ruido, que produzcan, puede ser vibraciones, pueden producir gases, humos,
va a desplazar a estas especies y esas especies se ven afectadas porque salen del hábitat que tenían. Y eso ha pasado mucho aquí mismo en Quito, por ejemplo, en diferentes ciudades, en diferentes ciudades a nivel país, podría decirlo. ¿Qué más? Por ejemplo, afectación a la biota. También es hacia lo que son las plantas, ¿no? El hecho de que cerramos, por ejemplo, cauces naturales que tenían riegos naturales de acequias o cascadas, dependiendo de la región geográfica. Y si nosotros con el avance demográfico y con el avance de la infraestructura cambiamos ese hábitat, también estamos afectando hacia las especies vegetales y hacia los animales que ahí pudieran habitar. ¿Sí? A eso se refiere lo que es la afectación de la contaminación ambiental referente a lo que es la biota. Biotas son animales, plantas, seres vivos en sí, excepto los seres humanos, porque al de los seres humanos le estamos tratando como un punto aparte. No sé si quedó entendido. Listo, profe, sí. También se incluye los seres vivos de los mares, Claro que los sí. Por pescados y todo. ejemplo, el hecho de que haya, no sé, coloquemos sustancias químicas por accidente de una empresa, podemos matar lo que se refiere a los peces, a las especies marítimas. En ríos, bueno, eso hemos visto que ha sucedido algunos accidentes ambientales, ¿no? Que contaminamos lo que es el agua, pero ¿qué afectamos nosotros? A la biota que ahí habita. Entonces, ese tema es lo que les estoy hablando de la biota, del ser humano, de lo que es la contaminación del agua, del suelo, del aire, es justamente por los factores, ¿no? Factores de clasificación por factores ambientales. Y sí, se refiere también al tema de la parte marítima, ¿no? También las plantas que viven ahí, que son de alimento justamente para estos seres. A veces con nuestro actuar les estamos también quitando la posibilidad de que ellos puedan continuar su especie desarrollándose, porque también estamos afectando a la proliferación de estas plantas que son alimentos de algunas especies. Listo, profe, gracias. Una segunda pregunta. ¿Cuáles son los sólidos suspendidos? Son los minerales, ¿sí? Por ejemplo, hay empresas que de acuerdo a su proceso, a su negocio, al proceso que estén realizando, ¿no es cierto? El tipo de producción que están realizando, el tipo de proceso industrial que sea, realizan el desecho hacia el agua, por ejemplo, de lo que es, porque son sólidos suspendidos en agua, puede ser cualquier mineral, cualquier metal y obviamente hay metales que no son permitidos que estén en cantidades en el agua. Hay una tabla, una normativa INEN en cuanto a las cantidades permisibles en partes por millón de los sólidos que puede tener el agua. Pero el agua hay algunas sustancias que no puede tener. Por ejemplo, el agua no puede tener asbesto. El agua y el asbesto, ¿en qué se generaba antes? ¿En qué tipo de industrias? En las que hacían cerámica, en las que hacían esos tubos que son como de concreto, utilizaban eso. No puede, y el asbesto es un compuesto químico. Tampoco pueden tener plomo, es un mineral, no puede estar suspendido justamente porque es un gran contaminante. Hablando de otras sustancias como puede ser, ¿cuál otro contaminante?
podríamos hablar? Bueno, hay sales que son perjudiciales en excesivas cantidades, como son los sulfatos, son los fosfatos, que a veces cuando hacen interacción con otros compuestos químicos pueden ocasionar una sustancia perjudicial para el organismo y obviamente el ser humano no los puede consumir y tampoco los animales. Eso se refiere a lo que son los sólidos disueltos. Hay cantidades permisibles y cuando aumentan de esas o están otros minerales fuera de los que es permisible estén, se habla de una contaminación por sólidos disueltos, porque están en exceso. Y eso afecta a lo que es la demanda química y a la demanda bioquímica de oxígeno que debe tener el agua. Hay un porcentaje que debe tener, por ejemplo, para garantizar la existencia de vida en un agua. Y si es que baja de esos límites, obviamente esa agua es como que está muerta, se eutrofica. Entonces, bueno, eso es un tema más complejo, pero un ejemplo les puedo decir, el Machángara, por ejemplo. Esa agua ya no sirve, es un agua muerta, es un río que muy difícilmente le podrían recuperar. Igual hay otro en la Tacunga que se llama el río Cutuchi, que lamentablemente ya por nuestro accionar tiene un cúmulo de componentes. Sólidos disueltos, compuestos orgánicos, tiene las aguas hervidas, tiene sustancias químicas, ha habido desfogues directos hacia el agua y han ocasionado que esos ríos se mueran, básicamente. Sin la posibilidad de vida y menos de consumo de esa agua. No hay ninguna. Listo, profe. Muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta o continuamos? Bueno, continuemos. Espero que esté entendido, porque hay dos. O está todo entendido o nada está entendido. Espero que sea lo segundo. Lo primero, perdón. A ver, vamos a ver unos videos acerca de lo que es la contaminación acústica, ¿sí? Y por favor me informan si es que lo ven. Sí, está claro. Sí lo pueden ver, ¿ya? Lo vamos a ver, por favor. Presten atención. Profe, me parece que no se oye. Buenas noches. No se escucha. ¿No lo están escuchando? No hay audio, profe, solo Uy, el- No. qué pena. En serio, a ver, esperen un momentito. No, no Veamos se si es está que- escuchando, profe. Ya. Sí, le escucho Veamos, a ver, veamos por favor, a ver si es que lo pueden escuchar, porque ahorita escuché que un compañero sí lo escucha. yo. Sí, le escucho. Puede ser sus parlantes o no sé, tal vez la configuración de su computador. Voy a volverlo a colocar y ahí me dicen si lo escuchan, ¿ya? no se escucha, solo hay video. ¿Nadie escucha? No, Dice, no. o sea, ahorita le escucho a usted, pero el video no sé. A usted se le escucha el video, ¿no? Eso sí, el video no se le escucha, dicen. Bueno, a ver, vamos a bajar bueno, porque yo sí lo escucho bien y fuerte, pero vamos a ir viendo el video y yo voy hablando con ustedes, ¿ya? Hay que compartir con el audio para que pueda A ver. escuchar, profe. ¿Qué me decían?
A ver, ¿alguien estaba hablando? Creo que tenía el micrófono prendido, no se dio cuenta eso, dice. Tal vez. Yo. A ver. No se escucha, licenciado. No se escucha, Licen, disculpe. Se fueron los dos audios. A ver, vamos. Está muteada, Licen. Lo que pasa es que el momento de compartir, tiene que ponerle compartir con audio. Entonces, porque hay dos opciones, una de compartir A ver. En este nuevo vídeo te y otra explicaremos de compartir qué es con la audio. El momento que contaminación. ponemos Ya, ahora sí se escucha, ahora se escucha. Very good. Ya, ok. Nuevamente, ¿ya? Muy Hola a Ahí todos sí. y bienvenidos a Ecología Verde. En este nuevo vídeo te explicaremos qué es la contaminación acústica. A pesar de identificar la contaminación acústica o contaminación sonora con el simple ruido, en realidad la contaminación acústica es siempre ruido molesto pero manifestado de forma excesiva y hasta el punto en el que altera negativamente las condiciones adecuadas de vida a nivel ambiental de una zona concreta. Ejemplos de contaminación acústica. Para que un exceso de ruido sea considerado como contaminación acústica, debe proceder de alguna actividad humana. Como es lógico, cuanto mayor sea el ruido que produce la actividad en cuestión, mayor será el nivel de contaminación acústica producido. Tráfico. Las carreteras y los núcleos urbanos son espacios con un nivel de contaminación acústica muy elevado, precisamente al ruido procedente del tráfico rodado, independientemente de que se trate de vehículos de pasajeros o de transporte de mercancías. Actividad industrial. Las diferentes actividades industriales producen un nivel de contaminación acústica considerable. En esta actividad se incluyen desde fábricas manufactureras a actividades de explotación de recursos naturales como las minas. Localización. Se puede localizar en los núcleos urbanos y está relacionada, sobre todo, con el ocio nocturno, que tiene lugar cuando la contaminación acústica resulta más molesta y perjudicial, que son las horas de sueño. Estaciones, puertos y aeropuertos. El tráfico aéreo resulta el más molesto, pero la actividad cercana a los puertos marítimos y a las estaciones también conlleva un alto nivel de contaminación acústica. ¿Cuándo se considera que un ruido produce contaminación acústica? Según la OMS, se considera ruido cualquier tipo de sonido que sea superior a los 65 decibelios. Sin embargo, la legislación actual depende de los ayuntamientos. Es decir, que según la localización en la que nos encontremos, podremos encontrarnos con diferentes tipos de límites a la hora de considerar que una actividad está produciendo contaminación acústica que sobrepase los límites estipulados por la ley y que, por lo tanto, se puede avisar a las autoridades competentes para que puedan proceder a tomar las medidas pertinentes. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te preocupa el medio ambiente... Bueno, ahí como habrán visto, se habló acerca de lo que es la contaminación acústica, ¿no? Ya vemos las fuentes, hemos visto en el video las fuentes de donde puede generarse y cómo perjudica al ser humano. Este tema de la contaminación acústica más se da en las ciudades grandes, en las ciudades donde hay más desarrollo industrial, donde hay más vehículos, donde tenemos los puertos, los aeropuertos, más que en una ciudad que no tenga todos estos recursos como para poderlo hacer. Pero los coches, también el incremento de coches o la cantidad excesiva de coches que existen en una ciudad también son un contaminante, ¿sí? Vamos a ver ahora también lo que se refiere, a ver, vamos a ver un video más y luego vamos a ver a la bioseguridad, a lo que es la bioseguridad ambiental. Permítanme un momentito, por favor.
Vamos a ver un video más que considero que les puede apoyar un poco en el trabajo que solicité se realice en el deber. Y sobre todo es de nuestra ciudad, ¿sí? Ya lo voy a proyectar este momento. Déjenme ver si es que si es que lo escuchan, por favor me comentan si es que lo pueden escuchar. Todavía no lo proyecto, espérense un ratito. Me informan si lo pueden escuchar. ¿Me escuchan? Sí, sí. Yes. Se escucha. Ya. Mi nombre es Elizabeth Carrera. Lo principal es que la contaminación es fatal aquí en La Marina. Uno cuando llega a la casa de uno tose, escupe en el baño, le sale negro. O sea, es del hollín del bus. Aquí tenemos nuestras manos. ¿Cómo tendremos nuestros pulmones? Víctor Hugo. Cuéntame, ¿cómo sintió el aire? De la garganta, a los ojos. Yo, Blanca Maruja, nos arden los ojos, las gargantas. Todo eso es porque mucho ese humo nos trae muchos problemas. El transporte y la calidad de los combustibles determinan la condición del aire que respiramos en la ciudad. Los vehículos representan una fuente importante de la contaminación del aire. El parque automotor incluye un número y activo conjunto de vehículos propulsados por la contaminación de hidrocarburos, como son motos, automóviles, camiones, buses, entre otros. Las emisiones procedentes de estos vehículos contienen monóxido de carbono, hidrocarburos y óxidos de nitrógeno, que son liberados a la atmósfera en importantes cantidades. Son los componentes del smog oxidante fotoquímico. Por esta razón, Quito, por ser una ciudad muy poblada, sufre la contaminación de este tipo. Los motores de combustión interna de los vehículos emiten varios tipos de gases y partículas que contaminan el medio ambiente. El 56% de la huella de carbono que se genera en la ciudad de Quito responde a la contaminación que emite el transporte público. De igual manera, es el problema de la calidad de diésel que distribuye el gobierno nacional a las ciudades, en general al país. Es un diésel de baja calidad. La Agencia Metropolitana de Tránsito de la ciudad realiza distintos controles que se realizan para disminuir la emisión de gases tóxicos en el tránsito vehicular. Cuentan con una dirección de fiscalización. Son los que hacen el trabajo en la calle y en la vía, los que están controlando de manera aleatoria a los vehículos. Primero, observan que los vehículos hayan pasado la revisión técnica vehicular. Segundo, se someten a los vehículos a una medición a través de un catalizador, donde se mide la cantidad de opacidad que genera el vehículo. Según estudios de la Organización Mundial de la Salud, en el planeta 7 millones de personas mueren cada año por la contaminación ambiental, principalmente por el smog de los vehículos. La OMC estima que el 40% de esas muertes es por cardiopatía isquémica, 40% por accidentes cerebrovasculares, 11% por neumopatía, 6% por cáncer al pulmón y 3% por infección en vías respiratorias. Buenas noches, disculpe, no le escucho nada. Quito reportó. Es su problema, compañero. Todos escuchamos. Sí, se escucha. Y se escucha. Ok, Sí, se escucha, entonces Listo, continúo gracias. con el video, ¿no? Los niveles más bajos de contaminación profe, del sí aire en se- la historia sí, profe, durante sí se los escucha. 78 días de aislamiento obligatorio. Desde la tercera semana de marzo hasta el 2 de junio, la concentración de los contaminantes fue entre un 30% y un 70%, más bajo que los valores promedio. Las disminuciones más drásticas se evidenciaron en los niveles de dióxido de nitrógeno, monóxido de carbono y material particulado.
El municipio de Quito informó el pasado 11 de junio que se comenzó a registrar una variación en los niveles de todos los contaminantes, especialmente del dióxido de nitrógeno, un gas denso color café rojizo que proviene de la combustión de vehículos que usan derivados del petróleo, como el diésel y la gasolina. Las cifras entregadas por la Red Metropolitana de Monitoreo Atmosférico de Quito confirmó a través de todas sus estaciones ubicadas en el Distrito Metropolitano de Quito el incremento de los contaminantes debido a la actividad humana que poco a poco se vuelve a retornar a la nueva realidad. La principal causa de que hay una cantidad desmesurada e inconcebible de contaminación de los vehículos es que existen demasiados circulando en toda la ciudad constantemente. Incluso hay lugares, y en estos se dan varios casos en los que muchos vehículos de varias plazas siempre los usa una sola persona. Entre las principales causas de la contaminación vehicular del aire, los productos de las emisiones vehiculares que son depositados en la atmósfera en mayor cantidad son óxidos nitrosos, monóxido de carbono, dióxido de carbono, compuestos de plomo, pequeñas cantidades de dióxido de azufre, sulfuro de hidrógeno y amianto. Todos estos gases contaminantes son productos durante el proceso de combustión interna de combustibles fósiles, la gasolina y sus impurezas. Por otro lado, los agentes causantes de la contaminación vehicular del suelo y del agua son los residuos de las llantas en los pavimentos, así como aceites de los vehículos que son vertidos tanto en el suelo como en las aguas. También son agentes de contaminación la degradación de las diferentes piezas, plásticas, metálicas y de otros materiales que constituyen los vehículos y que acaban depositados en los suelos, además de los disolventes orgánicos altamente tóxicos usados para la pintura y acabado de los vehículos. Y los equipos de aire acondicionado, responsables de la emisión de gases de efecto invernadero perjudiciales para la capa de ozono. Este tipo de contaminación tiene graves y variadas consecuencias para la salud de los seres humanos que están expuestos a sus agentes contaminantes. Principalmente, la contaminación del aire que respiramos es la responsable del aumento de los síntomas de las personas que ya sufren asma y otras enfermedades pulmonares, siendo siempre más vulnerables a la contaminación vehicular. Concretamente, debido a una exposición prolongada al dióxido de nitrógeno proveniente de la combustión interna de los vehículos, existe un 25% de probabilidad dentro de la población de sufrir POC, que es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Por otro lado, en cuanto a las consecuencias de la contaminación vehicular en el medio ambiente, estas se resumen en la contaminación del suelo y en la contaminación del agua, con sustancias tóxicas provenientes de los vertidos de líquidos. Si bien es claro, sabemos que es la responsabilidad de todos tomar conciencia y actuar sobre nuestra huella ecológica. También se hace un llamado a las autoridades para que nos proporcionen mejor calidad de combustible, con los estándares internacionales. Si elegimos caminar o andar en bicicleta, no estaríamos solamente reduciendo la contaminación ambiental, sino que también estaríamos aumentando nuestra actividad física. Y esto puede tener un gran impacto sobre las enfermedades del corazón, la diabetes y la obesidad, por ejemplo. Las personas tienen un conocimiento básico sobre la forma de prevenir la contaminación vehicular, aunque la mayoría no lo aplica. Todos tenemos que aportar para que el exceso congestionado vehicular no siga creciendo cada día, optando por conducir lo necesario, viajar en grupo, reducir el uso del pito, buscar vías alternas, etc. La ciudad en la que vivimos es como nuestra casa. Si la llenamos de elementos, no podremos caminar. Bueno, si escucharon, justamente esto yo creo que les va a ayudar para lo que es el trabajo que está pendiente como tarea. Bueno, para la persona que no escuchó, qué pena, probablemente debe ser algún inconveniente que tenía en su computador o en su dispositivo desde donde está recibiendo la clase. Básicamente lo que dice el video es lo que ya habíamos hablado un poco en una clase anterior. Si quisiera que un breve resumen, por favor, nos ayude un compañero, un resumen de no más allá de 1 minuto, de manera general de lo que se habló el video. Voy a escoger una persona. Por favor, la señorita, a ver, Gabriela. Está conectada, pero no está atendiendo porque no responde. A ver, veamos de otra persona. El señor Chelacán. Johnny Chelacán.
La misma historia. Bueno, a ver, para no desmotivarme más de que no están atendiendo, mejor un voluntario. Un voluntario que nos explique lo que vimos en el video. Y voluntarios. Tampoco. No Están puede alzando la mano. ser. Estamos de Ah, malas. está levantando la manito. Dele, les voy a compañero, ver. está diciendo que ya adelante el Ya, el voluntario. señor Novoa, Carlos Novoa. Buenas noches, profe. Gracias. Estaba alzando la mano. No le vi, he tenido bajada el cursor. A ver, cuéntenos sobre el video. Bueno, realmente yo pienso que es un poco de concienciación hacia quienes estamos optando por la licencia, ya que hablaba sobre la parte de automotor y realmente es un problema, ¿no? La contaminación, el uso indiscriminado que nosotros hacemos a veces, simplemente usar el vehículo para ir a la tienda o cosas que lo podemos hacer tranquilamente a pie, o utilizar otro tipo de energías renovables, o simplemente como se manifestaba ahí, el asunto del uso de bicicletas, ¿no? Que obviamente es muy fácil decirlo, pero de pronto a algunas personas les puede servir, pero a otras no. Por ejemplo, en mi caso yo me movilizo desde Quito hacia el Valle de los Chillos, entonces sería imposible el uso de la bicicleta. Sin embargo, hay alternativas que se dan. Por ejemplo, en mi caso, pues prácticamente los domingos nosotros no utilizamos el vehículo para nada, ¿sí? Tenemos que movilizarnos, lo hacemos a pie, o también el lavar los vehículos en una lavadora, ese tipo de cosas, pudiendo aprovechar, no sé, el agua de lluvia, por ejemplo, y cosas por el estilo. Entonces, más bien es el concienciar sobre la base de la transportación, cómo podríamos ayudar a la parte ambiental. Ujú. A ver, el señor Loachamín también, por favor. Lastimosamente por hoy día no recibí muy bien porque estuve en el traslado de clases y no se escuchaba muy bien en el carro, ¿no? Su audio. Y no en el bus que venía, no pude Ah, ya no concentrarme en escucha ese bien. sentido. Eso no Ok. escuché bien, pero sí, mil disculpas. No, el señor Mil disculpas. Velasco. Para complementar lo que dice el compañero, sería muy importante para bajar un poco la contaminación, el mantenimiento de los vehículos, tanto el motor, el aceite, las fugas de aceite, serían una de las partes principales a tomar en cuenta para evitar la contaminación. Y nos da una lección media fuerte que estamos dejando a nuestras nuevas generaciones. Eso le podría indicar, profe. Sí, correcto. Creo que también, licenciada, creo que el no hacer variaciones en el tubo de escape, porque viene con un regulador de sí. sonido, entonces, o a veces le ponen otro silenciador que es más ruidoso, entonces, eso es Le fatal. colocan en los tunings. Sí, Claro que entonces sí. creo que eso es factible. No es factible eso, ¿no? Claro. Hace mucho ruido. Adicionalmente, sí, muchas gracias por sus intervenciones. Adicionalmente, bueno, en cuanto a la contaminación que generan los vehículos o los aspectos ambientales referentes a lo que es el transporte, está el tema de los neumáticos, las marcas que dejan en el pavimento, como habíamos visto, esa acumulación de esas sustancias. Igual cuando estos ya pierden su vida útil, el dónde se los deja. Los aceites, los lubricantes que se usan en el vehículo, cómo son estos, a veces son vertidos directamente hacia el suelo, hacia el agua, hacia alcantarillas, no tienen un buen manejo. La contaminación acústica, obviamente estamos en un vehículo y a veces el estrés, el apuro de llegar, hace que nosotros utilicemos indiscriminadamente el claxon. Como decía el compañero también, el utilizar compartidamente, o sea, si podemos aprovechar y optimizar recursos en trasladarnos a nuestro lugar de transporte, es
es conveniente ponerse de acuerdo con los compañeros de trabajo, si es que así es factible, o de usar transporte público. Claro que también otras personas pueden decir el riesgo del peligro, ¿no? El peligro, los robos, los asaltos, pero son alternativas que tenemos que cumplirlos. En países desarrollados, como también ya les dije, no utiliza cada persona su vehículo. Entre semana para movilizarse a su trabajo, ellos se van en transporte público. Y justamente es para eliminar, para minimizar, no eliminar, es muy difícil, pero sí minimizar el impacto que se genera con los vehículos hacia el ambiente. Bueno, básicamente, Profe, de manera perdón, general eso hablamos. Licenciada, Dígame. disculpe una interrupción. perdón, en También este caso, se puede comentar como contaminación también, no solo por parte de los vehículos, ¿no? Pero esa comercialización de los cilindros de gas, de los carros de los cilindros de gas, de la recolección de basura, que eso es común en todos los barrios, ¿no? Una. Y otra, también podemos hablar como contaminaciones que usted va al centro histórico y escucha el gritadero de todos los comerciantes para captar. Exactamente. De los Entonces, vendedores eso es también, ambulantes. exactamente. Y también en los buses, cuando se suben, que uno tiene que ir tranquilo, o el mismo chofer sube a alto volumen el radio, o a su vez se suben estos comerciantes que comienzan a gritar, a cantar y todo eso. Eso es una Claro. contaminación acústica. Sí, es generada, todo lo que genera es generado básicamente también por el ser humano. No sé, este ¿alguien más caso, creo que quería intervenir? Sí, en este caso solo quería acotar algo, profe. En este caso sería importante también hacer una revisión de las mecánicas, los talleres y esas cosas, porque esos son los principales contaminantes, aparte de que los vehículos estén circulando, donde les hacen mantenimiento, es muy importante, creo yo. Sí, porque hay mecánicas que no están habilitadas, son simplemente en un garage y bueno, pues lo que se vaya desechando, adivinen dónde va, ¿no? En la alcantarilla, no tienen cubetos, no tienen canaletas. Uno de los factores muy importantes sería el cambio radical del aceite del motor para una contaminación, evitar la contaminación del motor. Un cambio Claro, específico. porque si no se le da un buen mantenimiento al motor, genera gases, ¿no es cierto? Y esos gases van a la atmósfera y eso también contamina el aire. Señorita Mari Carmen. Usted está con una Aguirre, camisa sí. blanca en la parada, pasa y ¡bururum! La camisa blanca se hizo de hollín. Le cuento suceder. justo lo que acaba de decir el compañero. Les cuento que yo esta semana, por ejemplo, compré las mascarillas color blanco. Y al terminar la semana, me doy cuenta que la mascarilla está negra. Entonces, y claro, es un tiempo en el que yo camino, digamos, 10 minutos desde la parada hasta el trabajo, y en esos 10 minutos hay toda esa contaminación, y saber que eso ahora lo está parando una mascarilla. Antes lo absorbíamos. Es que es una mascarilla fotocromática, compañera. Sí, justamente. Ahora, digamos, estamos protegidos en cuanto a nuestro tracto respiratorio por lo del tema de la pandemia, pero nosotros inhalamos todos los contaminantes de manera directa. Claro que las vellosidades de la nariz tratan de limitar el paso de lo que estamos respirando, pero evidentemente con tanta cantidad de contaminación es imposible. Si habremos visto en esas calles, no conozco mucho el sur, pero bueno, ahí de esa subida de la Necochea, creo que se llama, las casas son negras. Y es por la cantidad de tráfico que existe, eso que es antes de los túneles del cementerio de San Diego. Entonces, es justamente por la cantidad de vehículos, el tráfico y todo eso. Si una casa se hace así, imagínense nuestros pulmones. Entonces, hay gente que dice, pero no puede ser si yo no fumo, yo no hay razón para tener EPOC, pero hay muchas personas que tienen EPOC y es justamente por lo que son expuestas a la contaminación ambiental. Bueno, continuemos. Vamos a hablar ahora
de lo que es la gestión en salud, higiene, calidad ambiental y bioseguridad. Vamos a hablar acerca de lo que es la bioseguridad ambiental. ¿Sí? Vamos a ver un pequeño video también para que podamos comprender y luego de esto también volvemos a conversar. ¿Sí? Me confirman, por favor, si es que escuchan. ¿Escuchan? Ya, perfecto. Hey, ¿qué tal amigos? Soy Farby y estoy aquí para hablarte de algo muy interesante. La seguridad y el cuidado de la salud siempre han sido primordial tanto en la medicina como en la industria de la farmacia. Sin embargo, esto... Por favor, silencien los micrófonos. Gracias. Se ha agudizado en estos últimos tiempos. Por eso es tan importante hablar de la bioseguridad. La bioseguridad tiene una profunda relación con la higiene y la seguridad del trabajo, así como también un efecto en el medio ambiente y los seres vivos. Es un derecho y un deber de los trabajadores de la salud establecer y cumplir las normas de bioseguridad, y la farmacia es la base para desarrollar las normas y las bases que determinan la bioseguridad. Las medidas deben involucrar a todos, los pacientes, trabajadores y personal de servicio. Todo el personal debe seguir las precauciones estándares rutinariamente para prevenir la exposición de la piel y mucosas, evitar la exposición directa a todo tipo de muestras orgánicas, lavado de manos, uso de guantes, lentes, mascarillas, gorro, batas de protección y cámaras de seguridad biológicas, uso de soluciones antisépticas, inmunizaciones, correcta eliminación de desechos de farmacia, higiene de la estructura del edificio y mobiliario. Es responsabilidad garantizar que la manipulación de los materiales con los que se va a trabajar no conlleve ningún riesgo para la salud humana o el medio ambiente. Asimismo, establece los estándares y proporciona las herramientas prácticas necesarias para la gestión de los riesgos potenciales. Las medidas están orientadas a proteger al personal, a los pacientes y al medio ambiente, que pueden ser afectados como resultado de la actividad. Se desarrolla con todo el personal que debe cumplir las normas de las autoridades sanitarias. Todos podemos contribuir para tener una salud y un mejor medio ambiente. Me despido. Soy Farby, tu amigo farmacéutico de confianza. Bueno, aquí en el video que acabamos de ver, básicamente estamos hablando de un sector, ¿no? Que está hablando de este muñequito que dice que es farmacéutico. Pero lo que él acaba de decir es de manera general, para toda la población, independientemente del medio en donde estemos. Lo que nosotros debemos tener es que debemos procurar desenvolvernos con salud ambiental. Es decir, que hagamos un análisis, una reflexión sobre la interacción entre los grupos humanos, los factores físicos, químicos, biológicos, sociales, en el medio que estamos habitando. Tenemos que definir, que tener establecidos prácticas adecuadas de lo que es manipulación, apropiación, explotación de los componentes ambientales, es decir, usarlos de manera racional, con la finalidad de que estos perduren en el tiempo, que no se agoten y que puedan ser usados también por generaciones posteriores, por la actual y por posteriores. La salud ambiental está directamente relacionada con la salud humana. Por eso se deben realizar buenas prácticas para que todo nuestro entorno se mantenga y que haya un equilibrio entre ser humano y ambiente. Tenemos que, a medida de nuestras posibilidades, de lo que está a nuestro alcance, como responsables de todos los recursos que manejamos, el hecho de cuidar las fuentes de aguas, de no ser una parte del problema contaminándolas,
tratar de optimizar el uso del recurso también, como decía un compañero hace un momento que hablábamos de la contaminación vehicular. Por ejemplo, no es necesario utilizar, si estamos en época de lluvia, no es necesario utilizar agua potable, agua del grifo, cuando pudiéramos almacenar en tachos agua de lluvia y esa agua utilizar para lavar lo que son, por ejemplo, los vehículos. Debemos hacer un buen uso de estas, debemos protegerlas, debemos mantenerlas y no debemos botar basura en cauces naturales, en ríos, en mares, porque obviamente eso las va a contaminar. Lamentablemente, bueno, en nuestra sociedad no hay una buena conciencia, incluso botan cadáveres de animalitos. A veces hay empresas que no se logran concientizar y vierten directamente sus desechos y contaminantes hacia el agua. Entonces, eso es algo que debe cambiar en la sociedad. Sí se está avanzando a paso, digamos, lento, pero ojalá se lo logre para poder llegar al equilibrio que queremos. El aire, ustedes saben que es una mezcla de gases que conforman la atmósfera, ¿no es cierto? La atmósfera es la que está alrededor de la Tierra y sin aire nosotros no podríamos vivir. La contaminación atmosférica es cuando existe una presencia de un compuesto o partícula extraña y provoca una variación de los componentes del aire y eso causa, es un daño perjudicial bastante grande al ambiente. Las cosas con las que le afectamos al ambiente, al aire, puede ser de origen antrópico o natural. Antrópico, obviamente, las que son generadas por el ser humano, ¿no? Como ya habíamos visto antes también, es necesario que para mantener una salud ambiental en cuanto a aire se refiere, debemos hacer un mantenimiento preventivo a los automóviles, por ejemplo. No se debe quemar la basura, las llantas. Se debe desconectar los aparatos eléctricos. Se debe reducir el uso de sustancias de materiales que generan humo, como por ejemplo lo que es la leña. Se debe evitar cuando es fiestas de fin de año, fiestas a veces de unas regiones muy específicas, se debe evitar el uso de la pólvora. Se debe haber una adecuada manejo de sustancias aromáticas. No se debe consumir muchos aerosoles porque eso también perjudica al medio ambiente. No se debe usar alfombras o rodapiés o tapetes, como sea que los llamen, debido a que estos acumulan microorganismos que no los vemos, pero ellos están ahí porque se acumula el polvo, se acumulan ácaros, entonces eso también son contaminantes. Se debe evitar, por ejemplo, si hacemos ejercicio físico, estar cerca de lugares que generan altos niveles de contaminantes, porque obviamente no nos va a servir mucho el ejercicio que estamos haciendo, porque en cambio otro contaminante nos va a afectar. El ruido también, como ya lo hablamos, es otro contaminante ambiental que también nos perjudica debido a que nos generen nosotros ansiedad, estrés. Por ejemplo, nos afecta neurológicamente, no podemos dormir, no podemos descansar bien y a veces nos descompensa también a nivel funcional de nuestro cuerpo, ¿sí? Lo que puede causar el ruido es básicamente problemas de nerviosismo, problemas neurológicos,
y por eso hay que evitar lugares de concentración muy alta en áreas urbanas. Si es que no las podemos evitar, la solución sería de pasar, si vamos a un lugar, o sea, no quedarnos ahí permanentemente, a menos que obviamente eso es nuestro trabajo, ¿no? Ahí ya no hay como limitar esa interacción con este problema, ¿sí? Pero lo que sí podemos es, por ejemplo, no escuchar música a volúmenes excesivos, porque evidentemente dañan nuestro oído también, aparte que neurológicamente nos afectan. No sé si recuerdan, si alguien recuerda, por favor me lo dice, en el video, ¿cuántos decibeles, que es la medición del volumen, tolera, hasta qué nivel es tolerable? ¿Hasta qué nivel de decibeles? 65 decibeles, profe. Perfecto, perfecto. Sí, correcto. Solamente hasta ese número de decibeles es permisible. Bueno, como obligatoriedad de las compañías en el plan de manejo ambiental o en el informe de auditoría ambiental, se solicita que hagan el monitoreo ambiental entre esos del ruido, vibraciones, dependiendo del tipo de empresa, ¿sí? Bueno, lo que causa el cambio climático también es el tema de de la contaminación, toda la contaminación que nosotros estamos generando, lo que son los gases, lo que es el deterioro de la capa de ozono, lo que son la degradación de los diferentes materiales. Entonces el cambio climático lo que ocasiona es que se den extremos de clima, que cambie también el clima. Que impacta también en lo que es el acceso al agua, al saneamiento básico, impacta en lo que es la seguridad ambiental, aumenta la incidencia de enfermedades, por ejemplo, por contaminación del agua, como hay más presencia, por ejemplo, de bacterias que causa disenterías o diarrea, que es el término más común en las personas. También a veces, por ejemplo, acumular desechos. Ustedes saben que en la costa el clima es muy complejo, ¿no? Por ejemplo, el almacenar las llantas, que llueva, el agua se empoza, se generan ahí los Aedes aegypti, los vectores que son transmisores de enfermedades, ¿no? Como lo que es el paludismo, Chagas, que son transmitidos también por estos vectores. Nosotros para mitigar lo que está a nuestro alcance el cambio climático, debemos reducir el consumo de energía, debemos hacer un uso racional de lo que es el agua y los recursos naturales, debemos proteger el tema de los bosques, los páramos, debemos usar medios masivos y alternativos de transporte en lo posible, obviamente, o alternativos también es poder compartir el vehículo, por ejemplo, ¿no? Y que no estar cada uno en nuestro vehículo. Debemos practicar lo que es el reciclaje, ¿se acuerdan? Y consumir responsablemente, porque no debemos consumir indiscriminadamente, porque los recursos, si no los reponemos, si no los usamos discretamente, algún momento pueden escasear hasta llegar a un tema catastrófico de que ya no los podamos tener, ¿no? Entonces, bueno, de manera general es lo que les quería compartir. Todos estos en cierto momento por el tema de la pandemia, como vimos en el video y a nivel mundial, fueron recuperados los recursos naturales porque ya no estábamos los seres humanos ahí para seguir destruyendo. Como estábamos encerrados, entonces se fue recuperando flora, se fue recuperando fauna, se fue recuperando el aire. Pero a medida que empezamos a regresar nuevamente a la nueva realidad post pandemia, volvimos a lo de antes. No nos sirvió mucho la lección de toda la implicación que hubo con esa pandemia y que gracias a Dios estamos vivos, pero no aprendimos lo suficiente para poder usar razonablemente los recursos que nos regala la naturaleza. ¿Sí?
Entonces, bueno, básicamente eso es lo que les quería transmitir esta clase. También quiero compartirles la próxima clase sobre el tema de lo que es un poquito más acerca de lo que es la bioseguridad y el sistema de gestión ambiental. La próxima clase, que ya es la última con ustedes, vamos a hacer también un repaso. Vamos a ver un par de videos más, vamos a hablar de un tema y lo que nos resta del tiempo vamos a hacer un repaso para que cualquier vacío que haya quedado podamos solventarlo y que no tengan mayor inconveniente en dar su examen, que ya creo que está para el 20 establecido, sí, el 20 de abril de 6 a 11:50 de la noche. Entonces, eso es lo que vamos a hacer la próxima clase. Si tienen alguna pregunta de lo que hemos visto hoy, como les dije desde un inicio, esta materia es un poco de concientización, de entender la importancia de cuidar, de respetar a lo que es el ambiente y cómo nosotros podemos contribuir lo que está en nuestra cancha, claro está. Hay decisiones que obviamente no podemos tomarlas porque no somos ni ministros ni presidentes de la República, ni tenemos un nivel jerárquico a nivel país, pero sí podemos desde nuestra trinchera poder colaborar para que no siga deteriorándose más el ambiente. Si tienen alguna pregunta, por favor, háganme saber. Y si no, nos veríamos el día lunes. El día lunes. Ah, una cosa, un compañero me llamó justo cuando íbamos a iniciar la clase y me preguntó sobre el deber. A ver, nuevamente les voy a explicar. Lo que se pidió es que hablen acerca de los aspectos ambientales en el transporte y que lo describan adecuadamente, se lo describan completamente y que también coloquen las medidas para mitigar su impacto, ¿no es cierto? Entonces es básicamente lo que es sector transporte. Hay un deber que ya me lo enviaron, pero no está aterrizado, está muy bien, pero no está aterrizado específicamente a lo que es el sector transporte, ¿sí? Entonces, la persona que lo envió, por favor, revíselo, le coloque incluso un comentario. No se lo he calificado porque todavía hay tiempo para que lo entreguen, para que lo pueda aterrizar específicamente a lo que se les pidió. No excedan de explicación, no gasten el recurso tiempo en cosas que no se les solicitó, sino básicamente hagan lo que les pedí. Y esa es la calificación que van a tener. También le debo a un par de personas que me enviaron algo para que no les quedaba claro. Yo el día de mañana les respondo. Son de este grupo, pero no voy a decir quién es. Están conectados y ya saben a quién me refiero. Eso, cualquier duda que tengan adicional, me escriben por favor, me lo comentan como les dije. Bueno, mañana no trabajo, pero en todo caso voy a estar... Nadie. Voy a salir de viaje. No nadie. Mi empresa sí trabaja, pero yo no trabajo. Invitar a la Fanesca. Entonces, bueno. Solita va a comer la Fanesca. Si es que alguien, no me gusta. Si es que alguien necesita preguntarme algo, háganlo, les contesto luego, pueda que en el trayecto del viaje me quede sin señal, pero yo no es muy lejos donde me voy, así que yo llego y les contesto. A las personas que sea atrasadita, que haya pasado bonito día ayer, ¿no, Liz? Ah, gracias. Que sea atrasadita. Trabajando. Así se festeja. Sí, muchas gracias. Entonces, bueno, eso sería. ¿Tienen alguna pregunta? Si no, nos veríamos el día lunes. Que califique con Solo calificación de corazón de madre, nada más, corazón de madre. Hagan bien, hagan lo que se les pide. No hagan más de lo que no. Ya sabe que el deber es nuestra ayuda por los exámenes, el deber es nuestra ayuda. Bueno, buenas noches. Disfruten el feriado, buen fin de semana. Un buen fin de semana. Que pase bien. Buenas noches y un buen feriado a todos. Buenas noches a todos.